Buenas noches, siendo 27 de julio, 7 de la noche, damos inicio a un nuevo programa de HAT, el canal de la unidad. El yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Sí? ¿Y por qué debemos tener claro en nuestras cabezas de qué se trata? Alrededor de 50 referencias trabajan las escrituras sobre este tema. 50 veces es mencionado, ¿sí? Tanto en el Tanaj como en el Nuevo Testamento. Por tal razón nosotros debemos tratar de procurar de tener claridad sobre este tema. ¿Qué es el yugo? Para muchos de nosotros es una palabra que es desconocida, puesto que era un instrumento de madera o un instrumento metálico, era una herramienta de agricultura que se le colocaba sobre el cuello de dos bestias para trabajar la tierra. Generalmente era de dos bueyes, dos animales poderosos, dos animales fuertes para arar los campos, hacer surcos. Eh, con esta ilustración, las escrituras nos quieren mostrar que cuando hablamos en términos de personas, nos referimos a dos temas o puede ser o dos personas que andan juntas en la misma dirección, arando sobre el mismo camino de la vida, o una filosofía de pensamiento humano atado, ¿sí?, a nosotros, lo cual nos va definiendo cómo andar en ese camino en el transcurso de esta vida, ¿sí? Hay de varias formas. Eh, por ejemplo, uno de los yugos que trabajan las escrituras, ¿sí?, es el yugo de los padres sobre los hijos, ¿sí? Y este es un yugo de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque le manifiesta, creo que es si no estoy bien, es en Proverbios, que el hijo debe someterse a ese yugo de los padres porque es para un beneficio. ¿Y por qué? ¿Sí? Y vamos a primero a entender a la luz de la imagen, ¿sí?, de qué se trata. Normalmente, ustedes pueden ver en esta imagen de dos bueyes atados a este yugo. Había un buey, ¿sí? Había un buey que era maduro, que era el mayor, ¿sí?, que ya había tenido un previo entrenamiento, ya tenía un camino recorrido en la experiencia de arar los campos, de hacer los surcos, ¿sí? Al lado se ponía un buey joven, ¿sí? Aquí volvemos a ver la imagen. Eh, este nunca había sido entrenado y se ponía precisamente para entrenarse. Este yugo no le permitía al buey joven rebelarse o salir corriendo o no querer hacer la tarea. Siempre tenía que andar al paso del buey maduro, ¿sí? A la luz de esta imagen, por ejemplo, cuando se menciona el yugo de los padres sobre los hijos deben someterse al yugo de sus padres, ¿sí? Porque necesitan de esa tutoría hasta en todo el periodo de su niñez, de aprendizaje, de su adolescencia, hasta que vienen a ser hombres, de acuerdo al diseño de la sociedad que Yahweh había estipulado. Y esto no era a los 18 años, como vemos, o a los 16, como vemos en algunos países, sino era a los 30 años. Yeshua comenzó su ministerio alrededor de los 30. Así le tocaba a los jóvenes hebreos o israelitas en aquella época, cuando estaban listos uh, para, uh, para entrar dentro del el desarrollo ya como personas útiles para los servicios a la comunidad. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hemos heredado hoy? Tenemos que tener claro cómo se relaciona este yugo con el tema
de la salvación. Lo primero que hay que tener claro es que Yeshua vino a cumplir su promesa dada desde Adán a los profetas de redimir nuestras almas de aquella gran caída, ¿sí? De esa gran rebelión que está marcada genéticamente hablando y que por eso todos heredamos de padres a hijos, ¿sí? Y hace que nosotros nos convertamos en seres mortales. Entonces, una de esas promesas es la salvación de nuestra alma y la entrega de una nueva tierra. Esa nueva tierra, como venimos de la tierra, es de un nuevo cuerpo que ya no envejece, que ya no puede morir. Y la segunda parte de la salvación tiene que ver con salvarnos de una generación torcida y perversa. Y cuando me refiero a torcida y perversa, es que nos puede involucrar en este momento a todos los humanos que vivimos en este tiempo de la línea de los eventos y el espacio en el planeta, aquí en la Tierra. ¿Sí? Por esto, hoy hemos heredado un grave problema. A la luz de la octava bestia en la que vivimos, que como sabemos bestia reflejan los 8 imperios humanos que habían de regir la humanidad por los 6000 años, estipulado tiempo reflejado desde la creación de 6 días, número de hombre, ¿sí? El pensamiento que más se refleja hoy y que heredamos de generación, y estoy hablando generación bíblica más o menos desde 1900 hasta el día de hoy, de padres a hijos, es que estamos en un sistema totalmente humanista, ¿sí? Que todo gira en torno al ser humano, a la diosificación del ser humano. Entonces, aquí es totalmente interesante cuando cobran las palabras de Yeshua, cuando cobran valor las palabras de Yeshua, cuando él dice: el que quiera decir mi discípulo, tome su yugo, su cruz y sígame, ¿sí? Porque el que ama más al Padre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y esto no tiene que ver con que Yeshua estuviera incitando a una revolución, a una rebelión contra este yugo que está estipulado entre las mismas escrituras. Está previendo, y él lo tenía claro, que nuestros padres, ¿sí? Nuestros abuelos, y quizás más para allá, ¿sí? Iban a ser influenciados por otro yugo, ¿sí? Y esto tiene que ver con uno de los yugos que habla en Primera de Reyes 2:4, yugo de autoridades opresoras, que han marcado la historia de la historia humana, de sistemas políticos, de sistemas filosóficos y de sistemas religiosos. Entonces nuestros padres hoy nos han venido heredando yugos de filosofías y de sistemas políticos religiosos, ¿sí? Aquí vemos el comunismo, el capitalismo, ¿sí? En fin, y podemos ver a través, por ejemplo, el Islam es político sistema religioso, ¿sí? Con la ley del Sharia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como discípulos de Yeshua, nosotros debemos amarlo a él primero sobre todas las cosas, ¿ya? Por eso él dice: todo lo que sus padres le enseñen que esté en contra, ¿sí?, de la Torah, de la instrucción de Yahweh para el ser humano, debe dejarse desechado. A un segundo plano, no toda la experiencia de nuestros abuelos y de nuestros padres es enriquecedora. Hay que filtrarla a través de las escrituras, porque si no, esa es la sociedad que tenemos hoy, de la cual hacemos parte y de la cual Yeshua vino a ofrecernos ser salvos, santificados, apartarnos. Porque si a la luz de los videos que vamos a ver, de los pocos ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta de que si Yeshua, si Yahweh y Yeshua no vienen a redimirnos, de nosotros mismos prácticamente estaríamos condenados a autodestrucción. Y lo vamos a ver en unos cortos ejemplos, ¿sí? En el video que sigue.
Posteriormente quiero enumerar los cuatro grupos más grandes de yugo, que son el yugo de esclavitud que se genera en las primeras épocas y que hoy se sigue generando con un tinte diferente. El esclavo que menciona la Torá en el Tanaj era gente que entraba en bancarrota y se vendía como trabajador para pagar su deuda, para redimir su deuda a una empresa o a otra persona que le debía la plata. Hoy sencillamente nos empleamos ya por dinero, porque como se rompió todo desde el principio se rompió toda esa ley que más adelante en otro tema vamos a ver que precisamente no era ni un sistema capitalista ni un sistema comunista, restauraba y daba la oportunidad a las nuevas generaciones de no absorber la culpa de los malos trabajos o las transgresiones de sus antepasados. Restauraba la dignidad familiar, lo que hoy es imposible, literalmente imposible de tener en los sistemas políticos y filosóficos que hoy nos gobiernan. Por algo Yahweh les llama bestias. ¿No? Tenemos el yugo desigual. Es un yugo que habla la escritura en términos de amores, porque la primera institución en la palabra es el matrimonio, ¿sí? La relación entre hombre y mujer, una sola carne. Y si no caminan en una misma senda, imagínense tratando uno por el otro, de tratar por el otro lado. Esto es imposible, es totalmente imposible y nos genera lo que tenemos hoy, más del 60-70% de divorcios en todo el mundo, tanto en hogares de discípulos de creyentes como en gente no creyente. Tenemos, ya lo mencioné, el yugo de las autoridades opresoras, y este tiene que ver también ustedes lo van a ver también en otros videos de qué se trata, y es cuando hay un desenfreno de tipo nacional, una transgresión de tipo nacional, cuando la nación, por ejemplo, entera, puedo referirme inclusive a mi país Colombia o al país Venezuela o al país Cuba o a muchos hoy que están bajo el dominio directo y muy pesado, ¿sí?, de la última bestia, de la octava bestia en el que hoy vivimos, que indirectamente creen que son los líderes locales, pero no. Tiene que ver con esas transgresiones, prácticas de brujería, asesinato, secuestro, extorsión. Tiene que ver con indiferencia colectiva, tiene que ver con muchas cosas, y esto hace que Yahweh ponga un yugo como los gobernantes que hoy tienen estos tres países, por ejemplo en Latinoamérica, referentes. Un sistema comunista, el caso de Venezuela y Cuba, total opresión. Un sistema capitalista por el otro lado, corrupto, generado de generación en generación, ¿sí?, en el caso colombiano, permeado hasta la médula de corrupción, ¿sí?, y no hay poder humano que haga que nos rebelemos a estos yugos. Y vamos a ver el ejemplo que pasó en el tiempo de Israel cuando no obedecieron las condiciones que Yahweh había puesto cuando entraron a esta tierra prometida, ¿sí? No hicieron estas cosas, sino que se voltearon a hacer lo que hoy practican estos tres ejemplos de tipos de naciones, y fueron entregados al exilio, lo que se llama yugo de madera o yugo de hierro. Y depende de cómo nosotros lo aceptemos, se cambia. Podemos llevar el de madera, que es más dócil de llevar, o definitivamente el de hierro, que es casi que intolerable muchas veces. Y es lo que hoy vemos en las redes sociales, cuando la gente se queja de están subiendo más la edad de jubilación. Jubilación viene de jubileo, ya no son 50 años, ya son 70, y a los 30 usted ya no consigue trabajo por ser viejo. lo que hace que esto sea totalmente un caos. Estos son ejemplos pequeños. Quiero entonces manifestar que es grato y agradable ver cómo el Ruach se está moviendo a través de comentaristas de raíces hebreas de los movimientos de restauración y el cristianismo, para que podamos entender claramente de qué se trata esto,
¿sí? Porque lamentablemente vamos en una espiral descendente. O sea, la multiplicación de la maldad, las matemáticas de las escrituras, ¿sí? Porque esta bestia que hoy nos gobierna, vuelvo y lo repito, tiene la sumatoria de la experiencia de las 7 bestias anteriores, de todos estos sistemas políticos, religiosos, filosóficos, ¿sí? Lo que hace que esta espiral se manifieste de una forma aterradora individualmente en cada individuo de la sociedad. Y vuelvo y lo repito, tanto así que si Yeshua no viene, prácticamente que nos está salvando de nosotros mismos, y ustedes lo van a ver. ¿A qué estás atado en el otro lado? Por mi parte, yo no he sido exento de vivir tropiezos, de haber estado atado a yugos desiguales, de esclavitud, de autoridades opresoras, de mis propias transgresiones. El último yugo que se me olvidó mencionar: pornografía, sexo, dinero, la mentira, el culto al yo, que es lo que hoy vemos en las redes sociales también, ¿sí? Por eso, aquí, en esta pantalla ustedes ven que yo tengo al otro lado a Yeshua, ¿sí? Quien es pasé de ser siervo, ¿sí? Ahora lo considero como mi amigo, ¿sí? Y quisiera aspirar a llegar a ser su hermano, y este es un privilegio para aquellos vencedores que se sumergen realmente a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Como decía él, no todo el que me dice hermano es hermano mío, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. Y eso solo lo van a tener, ese privilegio lo van a tener los vencedores, aquella cosecha de la cebada. 3 videos muy cortos después de los videos de ejemplo de lo que Yeshua vino a rescatarnos, ¿sí? Donde vamos a experimentar un poco de esta enseñanza bien interesante. Voy a dejar los links de los hermanos. Aún considero que hay divisiones en otros temas, pero muy importante cuando se encuentran cosas que realmente van uniendo, que el Ruach va uniendo, bailando otra vez. Muy, muy acogedor, muy, diría yo, trae una inmensa alegría. Así de que, no siendo más por el día de hoy, me despido y nos vemos en una nueva próxima edición de HAT, el canal de la unidad, aquí desde Sydney, Australia. Que tengan una buena noche. Shalom. Pasan los minutos en las casetas de primera inspección y esta ciudadana colombiana es seleccionada aleatoriamente por los oficiales de inspección secundaria. ¿El motivo de su viaje a Chile? Visitar a mi novio. ¿A su novio? ¿Él vive acá? Sí, ¿Por cuánto tiempo viene? un mes. Un mes. ¿Ha estado antes en Chile? No, primera vez. ¿Su novio es chileno o No, colombiano? colombiano. ¿Y él hace cuánto tiempo vive acá? Hace como 10 años. 10 años. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace un mes en Colombia. Vamos a hacer una revisión al equipaje, si no hay nada de interés, Dale. continúa con tu viaje. En algún lugar debes de tener algo que acredite que efectivamente su pololo, que dice que es, tiene alguna foto. No. ¿Es verdad o es mentira lo de su novio? ¿Qué? No. No, díganos. Mentira, no, mi novio se llama David. ¿Cómo se llama su novio? ¿David o Andrés? David. Finalmente el trabajo de la PDI rindió frutos. Esta mujer reconoció que estaba engañando a los oficiales de inspección secundaria. Esto sin duda pone en riesgo su ingreso a nuestro país. Te informo, ¿ya? Que una vez efectuada todo lo que fue su revisión, ¿ya? A su equipaje, la entrevista policial para conocer los motivos de sus verdaderos motivos de viaje, ¿ya?
En esta ocasión se le va a prohibir el ingreso a nuestro país. ¿Ya? Pero, Mintió dos pero- veces. Escúcheme, le estoy explicando. pero es que en serio, yo no soy ninguna delincuente. Escúcheme, le estoy explicando. No se debe ocultar información ni menos mentir. En este caso, la aerolínea que la trajo se hará cargo de su reembarco. Puta, y no sabe con quién se metió, malparido. Malparido, usted no sabe con quién se metió. Usted no sabe con quién se metió, malparido. Y se lo digo. Dime, soy ilegal. Sí, acá tenemos No me toques. ¿Por qué me estás filmando? Yo soy ilegal. Usted no sabe con quién se está metiendo. Explíquele. Ya le expliqué. ¿Lo grabado? Yo no, no hay aguardación. Usted también. Dígame, ¿qué van a hacer pues? No, simplemente es un procedimiento que vamos a llevarlo a la ¿Qué procedimiento van a hacer si ustedes se los van a meter en el carato, pellando, hombre? Nelson Ortiz es el nombre de este criminal que acabó con la vida del hijo de su pareja, de tan solo 4 años. Se encontraron suficientes pruebas de golpes en el cuerpo del menor para sentenciarlo a cadena perpetua. Estamos tan metidos en el sistema que no nos damos cuenta de sus fallas y de sus múltiples problemas. Está tan bien puesta la escena que no tienen ni que obligarnos. Solo consumimos cosas que envenenan. Todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno, y nadie se preocupa del dolor ajeno. Total, te dicen que la Tierra es un planeta de los miles de millones y podemos tomar maleta. Destruyamos el ecosistema, no hay problema. Matemos ballenas mientras miles de hectáreas se queman. Formemos guerra, destruyamos la economía, preparando el escenario a la venida de un falso mesías. Fue cuando abrí mis ojos y recién pude darme cuenta cuáles son las reales herramientas. Son el poder, corrupción, medio de comunicación, desinformación y una malvada ciencia. ¿En quién creer, en quién confiar? Ya la 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 la. ¿En quién creer, en quién confiar? Ya la 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 la. ¿En quién creer, en quién confiar? Cuando al fin abres los ojos ves las cosas por ti mismo. ¿En quién creer, en quién confiar? Ya na 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 na. ¿En quién confiar? Ya la 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 la. Cuando al fin abres los ojos ves las cosas por ti mismo. Y si todo es una mentira y le haces caso a tus sentidos y la tierra no gira, cierra los ojos y respira. Podrías ver el universo desde otro punto de mira. Y si en verdad somos especiales y no existió ninguna de las misiones espaciales, y si la historia son las memorias de una élite que haría lo que sea por la victoria. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Quieren eliminar a Dios pero no pueden, porque si lo intentan con la ciencia fundamental y evidencia comprobarla, la verdad que nada pueden. Mueren porque nacieron muertos, sus fundamentos ciegos y no tan tuertos. Dicen ser el agua en el desierto, pero pa' mi desconcierto me di cuenta que nada lo que cuenta es cierto. ¿En quién creer, en quién confiar? Ya la 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 la. ¿En quién creer, en quién confiar? Ya la 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 ¿En quién la creer, en la. quién confiar?
Cuando al fin abres los ojos, ves las cosas por ti mismo. En quién creer, en quién confiar. Ya, na, 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 na. En quién confiar. Ya, la, 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 la. Cuando al fin abres los ojos, ves las cosas por ti mismo. Esto es el centro de Vancouver. Un trágico teatro callejero donde los protagonistas son los desesperados, los moribundos y los adictos. La epidemia de abuso de opioides está barriendo América del Norte. El fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína, cobró 1.500 vidas en estas calles solo en el último año. I've overdosed 3 times and I didn't even know I overdosed. It's terrifying. Yeah. Yeah, it is. Jamie es un exmilitar, un veterano de Afganistán. Ahora está luchando una batalla quizás peor. El ciclo de prisión, falta de vivienda y adicción. Uno de los sitios más visitados en Jerusalén es, por supuesto, el Muro de los Lamentos, uno de los más sagrados e icónicos de la ciudad santa. Este es el muro de contención de la plaza del Segundo Templo de hace 2000 años. Cuando el rey Salomón dedicó el primer templo judío, Dios dijo que sus ojos y su corazón siempre estarían allí. Pausadamente, lo hacen por estas pedregosas calles, llenas de subidas y bajadas, descalzos, cargando pesados rollos de zarza, cruces de madera, arrastrando cadenas. Incluso, castigando su espalda con estas cuerdas llenas de clavos. Estos instrumentos son conocidos como disciplinas. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Hillsong concerts crank out a rock and roll show on par with anything the world has to offer. They feature light and sound effects and heavy metal guitar riffs akin to a Katy Perry performance. Joel Osteen is one of the leading proponents of the false prosperity gospel, and his therapeutic self-help doctrine is derived from the law of attraction teaching of Theosophy founder Elena Blavatsky.
Shalom, estimados amigos y hermanos de parte de la comunidad Menorá en Heredia, Costa Rica. Cuando el ser humano pecó, quedó excluido de la presencia directa del Eterno. Eso lo leemos en el libro de Bereshit, en Génesis. Esto es lo que se llama en hebreo Tamei, Taor y Kadosh. Son diversos estados que van a causar separación o unión con el Eterno. Debido a esta separación entre el hombre y el Eterno, nuestro Abba nos dio los principios necesarios, que son la Torá y Hamashiach, son los recursos para poder conectarnos con Él, para poder retornar a Él. Así vemos en este cuadro como Tamei es cuando una persona está totalmente en estado corrupto, no apto para presentarse delante del Eterno. El Taor, los rituales de purificación como la Tevilá y otros que están en la Escritura. Y Kadosh es cuando una persona está en estado de santificación y se ha pasado de muerte a vida. El sentido del exilio del Edén no es solamente espacial. El hecho de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Eterno llamado el Edén no se refiere solamente a que salieron de un espacio físico. El exilio físico de Israel prefigura esa separación del Eterno y de la Torá. Toda persona que esté alejada del Eterno y se encuentre en donde se encuentre, en realidad está en un exilio. Separar, unir, lejos y cerca son conceptos no necesariamente opuestos en la mentalidad hebrea y no necesariamente espaciales. Lo vamos a leer como está escrito, pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2:13. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos Adonai Elohim llame. Efesios 2:13. Los exilios físicos de la tierra de Israel son una sombra material de la separación del Eterno a causa del pecado. Cada vez que Israel cometía pecados graves, llegaban naciones idólatras y se los llevaban esclavos a naciones lejanas al exilio. Estar en el exilio significa estar lejos de Abba y su Torá a causa del pecado. Podemos entender aquí que la Torá, la palabra del Eterno, esa espada prefigurada a la entrada del Edén, nos separa, pero a la vez nos conecta al árbol de la vida. ¿De qué depende que haga una cosa o la otra? Depende de si la rechazamos o la cumplimos. Es necesario estar separados o Kadosh, que Kadosh quiere, la palabra Kadosh que se traduce en la mayoría de las versiones como santo, en realidad quiere decir algo apartado, separado. Entonces, de acuerdo a este significado, es necesario estar separados para poder acercarnos al Eterno y a la vez traer el reino de Elohim, o sea, su Torá, al mundo material. En la medida en que nosotros nos alejamos o nos apartamos de las actividades pecaminosas del sistema mundial o del sistema social, en esa misma medida atraemos la bendición de la Torá, la bendición del reino de Elohim al mundo material. ¿Por qué Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Eso está en Mateos 11:30. La palabra yugo en la escritura señala a quién o quiénes obedecemos y a qué o a quién estamos unidos. El yugo, habíamos dicho, separa para que podamos conectar tanto al reino de Elohim como los hombres, como al hombre con Elohim para hacer la obra del reino, o sea, traer la Torá a este mundo doliente y tan necesitado de la palabra sagrada. Pero Yeshua le dijo, nadie
que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Elohim. Bueno es Adonai para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Adonai. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, llevar el yugo de Elohim desde su juventud. Lo leemos en Lamentaciones 3:25 al 27. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Yahweh, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Y en realidad, pues el pueblo fue arrasado por Babilonia y fue llevado al exilio, los que sobrevivieron, atados a yugos pesados y dolorosos de hierro. La gran lección de esto es que muchos falsos maestros de hoy en día enseñan que no es necesario cumplir la Torá del Eterno. Suavizan los mandamientos, le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Quiebran el yugo de madera de la Torá y colocan a las personas con yugos de hierro. Abba advierte que el que no acepte el yugo de madera, el yugo que dijo Yeshua que no era difícil, que era suave, el yugo de la voluntad del Todopoderoso va a tener que cargar con el yugo de hierro de la esclavitud del pecado y de todas sus consecuencias. Vamos a hablar hoy de las cautividades de Yahudá. En Yirmeyá 23 al 30, el profeta dijo a la gente que si se sometían al justo veredicto de Yahweh, les permitiría permanecer en la tierra bajo el yugo de madera solamente. Pero si se negaban a someterse al veredicto de Elohim, entonces pasarían bajo el yugo de hierro y serían deportados a Babel. Este fue un mensaje no solo para el rey de Yahudá, sino también para las naciones vecinas. Elohim estaba dando todas estas naciones, las estaba entregando a Nabucodonosor, rey de Babel, sí, para que fueran sus siervos. Todas esas naciones fueron amonestadas para someterse al yugo de madera de Babel. En otras palabras, Elohim dijo que le había dado todas esas naciones al rey de Babel, Nabucodonosor, mi siervo, dijo. Elohim reclama el derecho de hacer esto por derecho de creación realmente. Entonces, declara eso en el Pasuk 5. Así vemos que Yahweh mismo reclamó el crédito por traer al rey de Babel a Jerusalén para destruir el templo y deportar a la gente a otra tierra. No fue un accidente, no fue otra cosa. Ellos fueron realmente deportados. Elohim contrató, por así decir, al rey de Babel para ejecutar su veredicto sobre la nación de Yahudá. Pero Yirmeyá también dejó claro en el Pasuk 11 que si la gente de Yahudá se sometiera al veredicto de Elohim, se les permitiría una forma de juicio menor, ¿no es cierto? O sea, si se sometían, iban a aceptar este yugo de madera que se les estaba ofreciendo. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel y le sirva, la dejaré en el suelo para labrarlo y habitar en él, declara Yahweh, dice Yirmeyá en el Pasuk 11 del capítulo 27. De manera que lo que estaba diciendo justamente era confirmando que este era un yugo de madera, que ya entendimos que difiere del yugo de hierro, aunque en el yugo de madera la gente queda dentro de su tierra, a pesar de que queda bajo el control de otro, ¿no es cierto? El siguiente capítulo, el capítulo 28, nos dice la decisión de la gente a través de su portador principal, ¿no es cierto? El profeta Hananías, que ya vimos cómo había tratado mal a Yirmeyá. Y aquí también aprendemos que Elohim le había dicho a Yirmeyá que caminara alrededor de Jerusalén con un yugo de madera alrededor de su cuello para que la gente supiera
hiciera lo que él mismo había decidido hacer, ¿sí? La decisión de Yirmeyá fue someterse al rey de Babel, enviado por Elohim, y servirle como le serviría directamente al Adón, ya que era orden de él que estaba sucediendo estas cosas. Hola Jorge, buenas tardes. Sabiendo entonces que Nabucodonosor era su siervo o empleado, ¿no es cierto? El profeta Hananías se ofendió por el yugo que estaba en el cuello de Yirmeyá, así que se lo sacó a la fuerza y lo rompió. Y entonces Yahweh responde, pero el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Yirmeyá y lo rompió. Y Hananías dijo en presencia de todo el pueblo, así ha dicho Yahweh, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babel, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Él se atrevió a levantar una profecía por su cuenta, ¿sí? Y el profeta Yirmeyá se fue por su camino. Yirmeyá no se resistió. No hizo nada, no protestó, no dijo nada, sabiendo que eso era simplemente la respuesta de la gente ante Elohim. No tenía intención de someterse a Nabucodonosor, la gente no quería, ¿sí? Porque pensaban que Elohim estaba de su lado y les ayudaría a derrotar al ejército babilónico. Lo mismo va a suceder en estos últimos tiempos. Muchos creen que a pesar de todo el mal comportamiento, todos los paganismos y todo lo demás que siguen manteniendo, Él los va a salvar de la hora del problema, ¿no es cierto? Y muchos lamentablemente van a terminar de la misma manera. You need to weigh in on the cost factor and count the cost of being a disciple of Jesus Christ. It will cost you popularity. It will cost you promotion perhaps at times. You need to make terms of peace with this coming king. But he offers you mercy today. He will agree to terms of surrender. He will agree to terms of peace, but they are His terms of peace, not ours, pressing you for a decision. He will not be put off. You cannot hit the mute button any longer in your heart. You must answer to Him. In verse 33, so then, conclusion. None of you can be my disciple. He is saying none of you can be a true Christian. None of you can be in my kingdom. None of you can be in right relationship with me or the Father. None of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. What is our Lord saying? He's not backing off. He is increasing the commitment that He is calling for with every line of this section. Well, He's not saying that you have to buy your way into the kingdom of heaven, for none of us have enough gold and none of us have enough silver to ever remove the stain of sin that has defiled our inner soul. What is He saying? Who does not give up all of his own possessions. Well, this must be taken in context with other texts of Scripture, and let me just cut to the bottom line of the bottom line. You must transfer the ownership of all that you are and all that you have to all that He is. That's what He's saying. Your life is no longer your life, it is now His life. Your time is no longer your time, it is now His time. Your possessions are no longer your possessions, they are now His possessions. Your future is no longer your future, it is now His future. Your treasure is no longer your treasure, it is now His treasure, and you have transferred all that you are and all that you have to all that He is. That's what it is to meet His terms of peace. Yet the exchange is not bartered or bought with real money, but it is purchased with the total, complete surrender of your life to Christ. That's what saving faith is. It is coming to the end of yourself and completely and entirely entrusting
all that you are and all that you have to all that He is. Salvation in no other name, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. And He is calling out to you today, come unto me, all ye who are weary and heavy laden, and I will take you in and receive you unto myself. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. For my burden is easy and my yoke is light. It is. You will have the weight of sin lifted off of you. And you will have now the yoke of Christ upon you. And He gets into that yoke with you, and He pulls with you. But it will require the total commitment of your life to Him. Oh, how we ought to search our hearts here today. Have I come to this place of total commitment in my life? Have I yielded my life to the sovereign lordship of Him who died upon the cross for me? He also says, him who comes unto me I will in no wise cast out. He is calling you today to come to Him, to take a step of faith and to come to Him. But if you come to Him, don't play games. You must surrender to Christ.